Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en esta última semana previa a los Sanfermines vamos repasando algunos de los contenidos más destacados de esta temporada en nuestro magazine de tarde Me Importas Tú. Entre otras cuestiones, hoy queremos recuperar una polémica entrevista que mantuvimos con el psicólogo, precursor o impulsor de la psicología positiva, Rafael Santandreu. Estuvo con nosotros presentando su último libro, ya saben que es el autor, entre otros textos, de Las gafas de la felicidad. Con él hablaremos precisamente de cómo alcanzar la felicidad, del amor y bueno, de la vida, en definitiva. Vamos a recuperar esa conversación y también tendremos la oportunidad de centrarnos en la importancia de la alimentación para tener una vida de calidad, y lo vamos a hacer con el fisioterapeuta y osteópata Luis Pelluz. Él es una de las personas que bueno, pues realmente confía en la dieta evolutiva, en alimentarse como en el paleolítico. Son estos algunos de los asuntos que recuperamos para todos ustedes. Está aquí con nosotros el escritor, doctor en filosofía, el escritor azagres, natural de aquí, de la tierra, Navarro, aunque bueno, pues viajando por el mundo y asentado en Cataluña, ¿no? Cerca de Barcelona. Gregorio Luri, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Encantado de estar contigo, un placer estar aquí. Eso que hablábamos de esto de que los navarros, cuando vemos a los navarros fuera de Navarra, nos hace mucha ilusión, ¿no? Yo creo que no habrá otro pueblo en el mundo que se dé este hecho, y además de una manera tan espontánea. Estés donde estés, te encuentras con un navarro y ya no hace falta nada más, ¿no? Es decir, ya das por supuesto que es una magnífica persona y que es de los tuyos. Ajá. Y esa es una virtud, una gran virtud, claro. Bueno, hace, no sé, un año aproximadamente, año y medio o dos. Ya no recuerdo, ¿verdad? pero yo creo que sí, 2 años sí. Que estuviste aquí, Gregorio, con otro libro que nada tiene que ver con esta historia que nos sitúa entre México, París, Moscú, Pamplona, Navarra, y la obra es esta que ustedes están viendo ya aquí, ¿no? El cielo prometido, una mujer al servicio de Stalin, la historia de la familia Mercader. Gregorio Luri, que conoció a Luis Mercader. Y muchos, ¿En Pamplona? Sí, muchos de Pamplona lo conocisteis. Sí. Lo que pasa es que él no se iba presentando como lo que era. Yo vine pues unas navidades en el 93 y bueno, fui a visitar a mi hermana. Mi hermana me dijo que tenía un vecino recién llegado que era ruso y me quería conocer, cosa que a mí, es decir, si fuera navarro aún, pero ruso, me parecía un poco... Bueno. Pero añadió que era, pero añadió que era catalán, ruso, tal, y ya la cosa cambió. Se presentó, me dijo que se llamaba Luis, Luis Mercader. Yo vi que se mostraba reticente, pero inmediatamente después me dijo que acababa de llegar a Pamplona, tenía un contrato con la universidad pública, él era un gran científico en comunicaciones tierra-satélite, y había tenido un contrato con la universidad y acababa de llegar y no conocía a nadie. Y evidentemente yo aproveché, le dije que me ofrecía como Cicerone, y durante varios días aquella Navidad pues acompañé a Luis Mercader y a su mujer Galina por diferentes bares de pinchos de la ciudad, y eso, hombre, ahí tenía que caer tarde o temprano. Y recuerdo en el Marrano comenzó a hablarme de su madre. Efectivamente. Caridad. Caridad Mercader. Efectivamente. Me impresionó más que lo que dijo, el tono, un tono agrio, adusto, incluso distante, con una cierta violencia interna, que dije, esto no es normal. Pero era una mujer muy seductora, pero también cruel, dicen, ¿no? Mira, yo creo que las personas complejas nunca las acabas de conocer. Es decir, posiblemente sea muy fácil hacer una biografía de una persona pues, sencilla, pero cuanto más compleja es la persona, más tienes la sensación de que se escapa algo de su personalidad. Pero claro, tratando a los que la conocieron, todos me dicen lo mismo, había algo que se escapaba, probablemente porque ofrecía a las distintas personas diferentes imágenes de sí misma. Era un agente del servicio secreto de Stalin, muy eficiente, con grandísimos contactos, pues por ejemplo con Beria, que era algo más que amigo de Beria, con una relación importante pues con Dimitrov, que era el secretario general de la Tercera Internacional, con personas conocidas en Estados Unidos, en México, en Chile, en Francia, una persona con unas relaciones importantes. Al mismo tiempo, con su familia, me da la sensación de que siempre les fue tan exigente con sus hijos
que nunca acabó de ser una buena madre. Quizá por eso, ¿no? Esa sensación también del hijo. Bueno, la madre de Ramón, el asesino de Trotsky. Sí. La madre de Ramón, el asesino de Trotsky, que se dice pronto, ¿no? Sí, es sí. uno de los grandes acontecimientos del siglo XX. Además está impregnado esa imagen más que dramática de ensañamiento de ese asesinato que se lleva a cabo con un piolet, que justo cuando va a clavarle el piolet en la cabeza, Trotsky gira un momento la cabeza y lanza un grito terrible que Ramón Mercader no se podrá quitar jamás, ¿no?, de la cabeza. Bueno, así te acercas a esta historia que has querido plasmar en este libro, que no es ni una narración exacta, ni un ensayo, pero ¿qué se pretende con esta obra? ¿Qué se pretende? Yo lo que he pretendido es pasármelo bien, me lo he pasado muy bien, han sido muchos años y me lo he pasado muy bien. Y después a la hora de escribirlo lo que ocurría es que también sin pretenderlo fui acumulando documentos, materiales, leí mucho, de la lectura pasé a contactar con personas. De hecho, me he entrevistado con más de 100 personas de Es aquí. una labor de documentación de muchos años, Sí, ¿no? sí. Ha sido una labor muy lenta, porque no es fácil conseguir la confianza de determinadas personas. Un ex agente del KGB de Moscú me decía, pero Luri, yo no puedo contarte determinadas cosas porque mi memoria es propiedad del Estado. Nunca me habían dicho nada semejante, y por otra parte me parece que es la definición perfecta de lo que es el totalitarismo. Es decir, el totalitarismo es aquella situación en la que no eres propietario ni tan siquiera de tu memoria, ¿no? En otros casos, pues me he encontrado con personas que me decían, por favor, no me hagas recordar esto, que es muy doloroso. Y ahí he sido siempre extraordinariamente respetuoso. O incluso personas que me contaban anécdotas muy jugosas, pero que me pedían que no las comentara porque podía hacer daño a terceras personas y no tiene ningún sentido. Claro. Bueno, hacer precisamente daño a nadie. por esos vericuetos y esos lugares oscuros en los que has trabajado, pues también cobra más interés la obra, ¿no? Porque Caridad, si hablamos de ella, una mujer, bueno, un personaje, dicen, vapuleado, calumniado, con un matrimonio, bueno, pues desgraciado en cierta medida también, ¿no? Es que Caridad era... Quizás el único adjetivo que la define bien es el de desabrida. Una persona que era incapaz de someterse a... Es curioso, ahora voy a matizar esto. Desde luego no se somete a lo que sería la disciplina en su momento, lo que entendiendo disciplina del matrimonio, que es lo que voy a decir, pero en su momento. Ella es una niña crecida en una familia burguesa, estudia en los mejores colegios de Francia e Inglaterra, domina perfectamente el francés y el inglés, es una, podríamos decir, especialista en matemáticas. Y cuando llega a Barcelona, pues ella que es amazona, la primera amazona en cabalgar a horcajada sobre caballo, pues se conoce a un muchacho muy elegante, hijo también de una familia burguesa, y se casa con él. Sí. Claro, y la decepción comienza la misma noche de bodas, en la que descubre lo que queda de un señor elegante pues cuando se desnuda, ¿no? Resulta que ella solo había visto desnudos en los museos. A partir de ahí, ella, que era muy viva, tenía una gran curiosidad, un afán de conocer, se encuentra con un marido muy conservador, que era más fácil encontrarlo en misa que, qué sé yo, que en el liceo, que es un dirigente del Somatén, las milicias de orden en la Barcelona de los años 20. Nada que ver con ella, en definitiva, ¿no? Y ella comienza a relacionarse con anarquistas, tiene un hijo fuera del matrimonio, te pone una bomba en la fábrica de su marido, y lo que hace su familia es decir, si esto sigue así, el escándalo va a ser tremendo, y deciden ingresarla en un psiquiátrico declarándola loca. Ese será el momento de ruptura total. Una mujer muy enfrentada a la pasionaria. Mira, eso ¿Es verdad? No lo sé, no lo sé. Hay muchas lagunas que se han quedado ahí, ¿no? Porque oficialmente sí. Cuando hablo con las personas que la conocieron, me dicen que tenía siempre marcaba distancias con Pasionaria. Pero lo que es cierto que Pasionaria, que es una persona muy cicatera a la hora de administrar sus memorias, por ejemplo, de su marido. A su marido no lo nombra ni una sola vez en sus memorias, a Caridad la nombra elogiosamente. Desde luego se llevaba muy bien con Ramón Mercader.
Yo creo que cuando estamos hablando de Caridad Mercader estamos hablando de una espía. Y por lo tanto lo que manifiesta no tiene por qué corresponderse exactamente con lo que hace. Mi sospecha es que se llevaron bien, y se llevaron tan bien, y esto sí que lo puedo demostrar, que del 40 al 44 estuvo colaborando con ella para espiar a dirigentes del Partido Comunista en Moscú que se mostraban reticentes a lo que era el estalinismo. Sí, bueno, hablamos de Moscú y otro escenario es México también. Claro, México es un escenario muy importante porque ahí fueron las instituciones republicanas, ahí hay un grupo muy importante de exiliados españoles y además es el lugar desde donde el Partido Comunista Español enviaba a militantes a España. Pero además hay otro elemento, y es que Trotsky, después de rechazar la alternativa que le presentan en Cataluña de acogerse en el Vendrell, se instala en México. Y inmediatamente pues Stalin diseña un plan para acabar con él. Y eso pues le llevará a intervenir en la trama de manera protagonista a madre y a hijo. Bueno, pues esta obra, que no es ni biográfica ni un ensayo, creo que sí que pretende de alguna manera, bueno, escudriñar o pensar o reflexionar un poco en la condición humana, ¿no? Eso sí. Sobre todo en las paradojas de la condición humana, Eso sí, ¿no? eso sí, mira, yo no soy historiador y pienso que lo que peor podría haber hecho es aparentar que lo era. Porque además, al no serlo, al renunciar a ser un historiador y por lo tanto a someterte a la disciplina estricta, sobre todo en la forma de un historiador, consigues una libertad de movimiento. No hay afirmación en el texto que no esté bien documentada. Todas las afirmaciones están bien documentadas. Y cuando no está bien documentada, lo digo. Esto sí. Parece ser, pero lo digo. Si es una afirmación rotunda, está bien documentada. Pero al renunciar a hacer un libro estrictamente historiográfico, me he podido mover entre el ensayo, la biografía más o menos novelada y el documento histórico. Y eso ha sido para mí un motivo de satisfacción. Bueno, El cielo prometido, que hoy nos trae Gregorio Luri, que dedica además el libro a su localidad. Hombre, por natal, supuesto, Azagra, ¿verdad? Azagra, sí. Y que hoy, Sí, bueno, sí. pues tenemos la oportunidad de contar con él, con Gregorio, en el programa y en Pamplona, presentándonos esta obra interesante, llena de claroscuros, seguro, Sí, sí, sí. y de misterio, ¿no? Sí. Gracias, Gregorio. Hombre, gracias a vosotros. Un abrazo fuerte y hasta pronto. Igualmente, Espero hasta que vuelvas siempre. pronto. Claro. Gracias. Hoy abrimos el programa con una figura de la literatura en nuestro país, como es Bernardo Achaga. Ha estado en Pamplona, bueno, hablando de libros, hablando de letras, pero hablando sobre todo de la ciudad vasca y de la convivencia, de paz, de solidaridad, mensajes que hoy traemos también al programa. Bernardo Achaga, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Hola, muy bien, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Nada. Bueno, ¿qué concepto tiene Bernardo Achaga de la ciudad vasca? Bueno, quizá la primera imagen que yo pueda dar es la del imán bajo la mesa, ¿sabes? Es como en los ejercicios escolares que solíamos hacer. El maestro nos enseñaba lo que era un imán, poniéndolo debajo de la mesa y haciendo haciendo que moviera, Sí. ¿no? En fin, las virutas de metal y tal. Bueno, yo esa metáfora la utilizo con respecto a las teorías generales sobre la sociedad. Dependiendo de qué teoría general, qué descripción se haga de un lugar, esa descripción luego influye en la vida cotidiana de todo el mundo, ¿no? Así que a mí me parece que el concepto de ciudad es más interesante que el concepto de pueblo. No me refiero ahora a pueblo, localidad, sino me refiero a pueblo, el sentido romántico de la palabra. Sí. Bueno, entonces, pues yo intento, es una teoría, una pequeña utopía acerca de un nuevo país, que sería este, pero en el que la gente se llevaría de otra manera, por decirlo así. ¿Y cuál es esa mejor manera desde tu punto de vista, Bernardo? ¿Cuál sería quizá la mejor manera de encaminar a este país, que todos sabemos, en materia de paz, en materia de convivencia, azotado por muchas vertientes, azotado, por ejemplo, por el terrorismo, azotado, bueno, pues por la falta de libertades en muchas ocasiones? ¿Cómo sería esa ciudad del futuro en la que, bueno, quizá esta serie de cuestiones o estas agresiones quedaran matizadas? Bien, bueno, siempre hay algo básico para que una sociedad viva felizmente, ¿no? Y eso viene desde la República de Platón, es decir, si
Decía Platón que si la ciudad, la metrópoli, no es justa, los ciudadanos no son felices. O sea, hay unas bases que todos conocemos. Todo el mundo, no sé, tiene derecho a vivir de su trabajo, tiene derecho a ser tratado con justicia. Es decir, son cosas básicas. Pero aparte de todo, luego el gran problema para nosotros, incluso en la vida personal, es encontrar un lenguaje, es encontrar cómo decir las cosas. Porque en general yo he percibido, como todos, que todos tenemos buena voluntad de llevarnos bien, pero muchas veces es difícil encontrar las palabras adecuadas, hablando de lo que dices, hablando de la violencia, hablando de la memoria, hablando de todo, ¿no? Y bueno, al cabo, por ejemplo, dicen que no habría amor si no hubiese lenguaje para el amor, ¿no? Entonces es un poco lo mismo, ¿no? Pues no hay una ciudad justa, una ciudad feliz si no encontramos un modo, un lenguaje para hablar de ello. Y bueno, yo aporto un poco, un grano de arena, pero claro, es trabajo de mucha gente. Importante cómo decir las cosas para que también sean interpretadas de la mejor manera posible, ¿no? Claro, y bueno, y es un poco, en fin, ¿cómo se dice jugando a cartas? Paciencia y barajar, ¿no? Digamos que la persona inútil para la sociedad es aquella que se cierra. Esa persona es inútil para la vida social. Una persona cerrada, una persona que digamos que se mete en una habitación estanca, una habitación mental estanca y no sale, no recibe ninguna impresión exterior, esa persona para la comunidad está, digamos, es negativa, ¿no? Entonces se trataría precisamente de, bueno, cuánta gente es diferente, cuánta gente está un poco abierta, aunque sea un poquito, ¿no? Bueno, pues con esa gente es con la que hay que contar, ¿no? Sí, claves para la convivencia entre Navarra y Euskadi es de alguna manera el título más o menos de la charla que se mantuvo ayer en Pamplona, ¿no? ¿Qué claves se podrían aportar? Tú que eres un hombre de aquí, de la tierra, próximo además a Navarra, ¿qué claves se deben manejar para mejorar, si cabe, la convivencia entre ambos lugares? Claro, eso tenemos que decidirlo entre todos, ¿no? Lo que desde el exterior es claro, por ejemplo, bueno, que la relación entre lo que se llama el País Vasco, lo que se llama Navarra, ha sido estrecha, ha sido tremenda, ha sido muy fuerte, vamos, fortísima, ¿no? Es decir, que de hecho, digamos que durante muchísimo tiempo hemos figurado en el mismo mapa. Luego, digamos que sobre todo en el siglo XX hubo, pues, no sé, ¿cómo llamaría? Una intervención política, ¿no? Diferente, y ahí ha habido, pues, en fin, roces, y ha habido peleas y luchas y de todo. Pero bueno, yo creo que se puede encontrar una teoría, porque hay muchas cosas que son, eso es evidente, muchas cosas que no sé, no, aparte de que seamos vecinos, aparte de eso, pues compartimos lenguas, que yo siempre digo así. Pero a veces, bueno, pues se utiliza la lengua, ¿no? Y lo estamos viendo todos, realmente como dentro de la disputa política, el juego político, unos partidos achacan a otros el uso exagerado quizá o el fomento exagerado del euskera, para otros nunca ha sido suficiente y quizá hay que incentivarlo. ¿Cómo ves exactamente el uso, ¿no?, de esta lengua? Bueno, yo creo que, yendo a lo básico, que es la lengua navarrorum, es decir, que no me parece, fíjate, yo particularmente nunca he percibido que la lengua vasca o la lengua euskera se quisiera imponer en ninguna parte. Me parece a mí que no ha sido así, es decir, que siempre ha ido por derroteros muy democráticos. No me parece que... También ha habido, por la otra parte, si me permites, aquí una exageración enorme. Ha habido políticos navarros, que hoy no citaré, ni tampoco diré aquí su nombre, pero hubo un político navarro muy señalado que dijo, por ejemplo, que la palabra Euskal Herria, que eso era un invento como de hace 10 años, cuando está, vamos, en el libro más antiguo publicado en euskera ya está, ¿no? Y, o sea, que es del siglo XVI, XVII y tal. Yo para eso me refiero a lo del lenguaje. Igual, si todo el mundo hablara una palabra antigua, es probidad, ¿sabes? Si la gente hablara con justicia y hablara con, en fin, no apelando a lo peor, porque si apelamos a lo peor, pues lo peor existe, ¿no? Lo malo existe, así que si apelamos a lo peor de la gente, probablemente no recibiremos, solo recibiremos cosas negativas. Hay que apelar a lo mejor, hay que tener un poco de alegría también, ¿no? Y a lo mejor en este caso que tú me dices, a lo mejor un poco hay que, ¿sabes? En la contabilidad se suele hacer no borrón, sino se hacen
recuerdo yo, se hacen 2 rayas para decir, bueno, hasta aquí ha llegado el ejercicio, 2 rayas, vamos a pasar al otro ejercicio. Pues igual aquí conviene hacer esas 2 rayas. Educación y cultura para superar conflictos. Bueno, paciencia y barajar, ¿eh? No hay, no hay, porque se habla de, efectivamente, sí, en general sí, pero vamos, el mundo lleva mucho tiempo, ¿no? Educándose y acudiendo a la escuela. Y es difícil, la vida social es difícil. En principio hay que ser pesimistas, pero luego pesimistas activos. Luego hay que tener un momento de alegría y ser alegre, ¿no? Pero bueno, desde luego se puede mejorar mucho, muchísimo. Bueno, el perdón es una palabra que surge, ¿no? Cuando se habla de toda esta serie de cuestiones, de la convivencia, de Navarra, de Euskadi, quién debe pedir perdón, cómo pedir perdón, qué supone pedir perdón, por ejemplo, entre víctimas del terrorismo y personas que han acabado con la vida de otras personas, ¿no? Hay encuentros entre personas que han asesinado y familiares, ¿no? De personas que han sido asesinadas. ¿Qué valor le damos a esos encuentros complicados, seguro, difíciles, pero qué valor pueden tener, qué puede reportar a la sociedad un encuentro de esa naturaleza? Bueno, seguro que mucho porque, insisto, la lengua, o sea, hablar, las palabras pueden ayudar muchísimo y el diálogo consiste precisamente en hablar de aquello que casi, en fin, es imposible expresar, ¿no? Porque si no, ¿para qué hablar? No sería un diálogo de besugo, se habla precisamente en estos términos de lo difícil, ¿no? Luego, bueno, volvemos a lo del lenguaje. Tú hablas de perdón. A mí no me gusta la palabra y no me ha gustado nunca. Y porque remite, no sé, a mí no sé, a las capillas que yo iba en la infancia, en el colegio, a confesarme, perdón, no me resulta agradable. Y concretamente acabo de leer, y me viene muy bien ahora, a Primo Levi, que fue un escritor italiano, vos sabes, estuvo en los campos de concentración, y entonces a él le preguntaba muchas veces sobre el perdón, y él decía... Si bueno, yo fuera un hombre, ¿no? Una de sus obras. Bueno, sí, el sistema periódico, precioso libro, efectivamente. Bueno, pues Primo Levi, que a mí es un autor al que sigo en sus opiniones, que era judío, perseguido, que ahora estuvo en Auschwitz, él habla, bueno, es una restitución, hay que pedir justicia, la justicia es mucho, pedir, luego lo del perdón está en el ánimo de cada uno, probablemente el cristiano lo puede interpretar en términos de perdón, otro lo entenderá en términos, yo qué sé, de solidaridad, otro, no sé, como por motivos prácticos de que hay que seguir adelante, etcétera. Por ejemplo, los padres de familia, estoy seguro de que sobre todo piensan en el futuro, es decir, lo que piensan es, bueno, es que hay que, los hijos no tienen por qué cargar con todo el peso de, en fin, de los años anteriores, tal. Bueno, o sea que justicia, digámosle justicia, y luego eso que cada cual lo interprete desde su, bueno, desde su sentimiento, de su vivencia, ¿no? Bueno, hoy no tenemos tiempo para más, pero por supuesto también nos gustaría hablar más de letras y de literatura y de lo que en lo que estás trabajando ahora mismo, Bernardo. Yo, pues eso, como hemos hablado de Primo Levi, pues yo creo que es seguir, o sea, es decir, leer, escribir forma parte de mi vida. Y ahora estoy, bueno, hace mucho tiempo que no escribí una obra de teatro y ahora lo estoy haciendo y me está saliendo una obra de teatro un poco rara, pero espero que no del todo rara. No, estoy haciendo una, no sé cómo llamarlo, no sé. Pienso en, ¿sabes? Hubo un cantante, Xavier Letens, y Lourdes Iriondo, que era su mujer, los dos murieron. Y bueno, yo un poco pensando en su vida, pues ellos estuvieron enfermos muchísimo tiempo, los dos. Y pensando en ello, pues empecé a escribir una obra de teatro. Y una obra de teatro con, bueno, un poco rara, pero creo que puede estar bien, no sé, eso es lo que pienso ahora, que estoy a medias, ¿no? Pero ahí estoy, sobre todo estoy con ese trabajo ahora. Bueno, teatro... ¿Novela para bueno, el futuro? Siempre, pero la novela es que la novela es como ese jersey que tienes para el próximo invierno. Entonces, de vez en cuando le das una vuelta y haces, bueno, pues sí, estoy con una novela también, pero bueno, pero no sé, a ver si lo acabo en un año, la novela, Sí. Ya veremos.
Bernardo Achaga, que dice que escribe una novela como quien teje un jersey, ¿verdad? Es fácil decir eso, pero difícil llevarlo a cabo, ¿eh? Bueno. Seguro. Muchísimas gracias, Bernardo, por Nada. acompañarnos en el programa. Un placer tenerte Bueno, cerca. igualmente. Enhorabuena por todo tu trabajo y ojalá Muy que bien, sigamos leyendo muy bien. mucho. Gracias. Hasta pronto. Nosotros seguimos con otras historias hoy en Me Importas Tú.